Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto estar por acá con todos ustedes. Hoy les voy a dar una charla que hemos venido trabajando durante varios meses en el equipo de Fluid Attacks y es un resultado y un benchmark que hemos hecho con una revisión de herramientas y de herramientas de escáner de seguridad sobre aplicaciones y uno de los temas que nosotros trabajamos como Fluid Attacks, que es el Manual Pentesting en nuestra versión Advanced del servicio. Antes que nada me quiero presentar formalmente. Yo soy Andrés Roldán, soy VP de Hacking de Fluid. Llevo más de 20 años trabajando para la compañía. Tengo más de 25 años de experiencia en temas de seguridad de la información, seguridad informática. Específicamente me especializo en términos de seguridad ofensiva. Tengo una serie de certificaciones de seguridad ofensiva del mercado, de las más reconocidas del mundo. Adicional a eso, soy parte del GIAC Advisory Board, en donde, digamos, estamos personas que podemos dar como sugerencias en cuanto a todo el tema de SANS y GIAC en el mundo. Y adicional a eso, soy speaker frecuente en conferencias como esta. He estado pues en Estados Unidos, también me gusta mucho dar meetups. De pronto personas me pueden buscar en Fluid los videos de Fluid sobre temas de certificaciones que he dado comúnmente, que es parte como de mi trabajo en este momento en Fluid. Entrando un poco en materia, el contenido de lo que les voy a hablar hoy es de nuevo un experimento que hemos estado realizando en Fluid, pero antes que nada vamos a definir cuáles son los problemas que queríamos solucionar con este experimento, ¿cierto? Luego de definir esos problemas, les voy a dar un poco de contexto en cuanto a las formas en que el enfoque que utilizamos en Fluid Attacks para solucionar estos problemas que vamos a hablar acá. Luego de eso, les voy a contar un poco del experimento, de qué se trata el experimento, cuánto tiempo lleva, cuáles son como los detalles técnicos y parámetros del experimento. Les voy a dar un poquito de los resultados también. Verificaremos un poco de la analítica y de los temas que hemos podido medir y encontrar en cuanto a este experimento y vamos a concluir al final pues con respecto a esto. Iniciaremos entonces identificando los problemas que queríamos identificar como compañía que se dedica al hacking continuo, que se dedica al hacking de aplicaciones y que son problemas globales realmente que tienen muchas empresas. Lo primero es pensar que digamos que todos conocemos que las compañías en el mundo en general contratan servicios de hacking, servicios de revisión de seguridad de sus aplicaciones, sistemas, infraestructura, APIs, todo este tipo de cosas, porque quieren saber o determinar cuál es el nivel de seguridad o inseguridad de sus aplicaciones o de sus sistemas en general. Ahora, como las empresas hacen eso, si nosotros cogemos eso y lo ponemos de una forma objetiva, quiere decir que todas las empresas que contratan servicios de hacking, que compran herramientas, escáneres de seguridad automáticas, están tomando el hacking o las pruebas de seguridad en general como una herramienta de medición, ¿cierto? Como que el hacking en general es un artefacto que mide qué tan seguro o qué tan inseguro es un sistema, una API, una aplicación o cualquier tipo de cosas. Entonces hay que pensar en el hacking como tal, en la forma global, objetiva, de forma como sin sesgos de nada, como una herramienta de medición que básicamente eso es lo que es. Pero entonces acá empiezan a salir los problemas con este approach o con esta pregunta o con esta afirmación o con esta hipótesis de que hacking es una herramienta de medición. Entonces, si hacking es un instrumento de medición, básicamente sabemos que el hacking de nuevo es un instrumento de medición porque mide la inseguridad o seguridad de un sistema. Entonces, de nuevo, es un instrumento, es un artefacto que mide algo. Pero como es un artefacto que mide algo, ¿qué tan exacto es este artefacto? ¿Cierto? ¿Qué tan exacto es el hacking o un escáner de seguridad midiendo la seguridad de un sistema? Eso es una pregunta que yo creo que todo el mundo se la ha hecho históricamente en hacking y creo que pocos se han atrevido como a darle una respuesta objetiva pues como a este tema. Lo otro es un problema que viene con el hacking en sí, ¿cierto? Como que hacking como proceso o hacking como profesión incluso, trata de medir la exposición al riesgo, no solamente como decir esta vulnerabilidad es crítica o tiene una severidad de no sé cuánto, sino al final la empresa que es dueña de ese artefacto, que es inseguro, qué tan expuesta está en cuanto a riesgo, ¿cierto? Entonces como que es uno de los problemas del hacking per se. ¿Cómo mide el hacking? ¿Qué tan expuesto está
una aplicación, un sistema, un artefacto específicamente, una empresa, con respecto a las vulnerabilidades que efectivamente tienen identificadas. Entonces son los dos problemas que vamos a tratar de resolver hoy en este ratico. Lo primero es cómo se mide la exactitud en el hacking. Entonces digamos que el hacking, sabemos que es una herramienta de medición y se puede decir de forma simple que para decir que el hacking es exacto tiene que cumplir con dos cosas. Lo primero es que todo lo que reporte es verdadero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un ejemplo a mí me gusta mucho poner ejemplos como un poco diferentes a lo técnico. Por ejemplo, yo tengo 40 lunares. Yo sé que tengo 40 lunares. Entonces voy al médico y el médico me hace un examen, o el dermatólogo o dermatóloga me hace un examen y me dice, hey, vos no tenés 40 lunares y no 50. Pues yo sé que tengo 40. Entonces me está diciendo por lo menos 10 mentiras, ¿cierto? Entonces como que todo lo que me reporte tiene que ser verdadero. En ese reporte de ese médico, de esa doctora, me está diciendo que tengo 50, pero en realidad tengo 40. Me está diciendo por lo menos 10 mentiras. Entonces ya ahí hay un tema que no es exacto realmente. Y también, digamos que tiene que cumplir con otro parámetro, es que todo lo que me dice es verdad, ¿cierto? Como que que todas las vulnerabilidades que me reportas son las que están. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de los lunares, si yo sé que tengo 40 lunares y en el reporte salen 35, entonces hay por lo menos 5 lunares que no me está reportando ese examen médico. Entonces, esa herramienta de medición de lunares, en ese caso, no es tan exacta porque hubo 5 lunares que no me los detectó. Lo mismo con el hacking, ¿cierto? El hacking tiene que ser preciso porque me reporta, no me dice mentiras, ¿cierto? Como que si yo tengo 40, me dice 40, pues no 50. Y si tengo 40, pues me reporta los 40 y no menos de eso también. Entonces no me tiene que decir mentiras y tiene que encontrar todo lo que tiene que encontrar. Entonces esa es la forma de definir que el hacking como herramienta, como artefacto de medición es exacto o no. Lo otro es el tema de la exposición al riesgo. De nuevo, cuando nosotros estamos en hacking y estamos buscando identificar qué tan expuesta está mi compañía en cuanto al riesgo real por las vulnerabilidades que pueden estar presentes, digamos que cómo lo hago, cómo lo mido, cuál es el criterio de medición de riesgo en este sentido, ¿cierto? Y otro tema importante es qué tanto ha cambiado el riesgo durante el tiempo. Entonces, por ejemplo, con el tema de los lunares. Si yo tengo 40 lunares en el cuerpo hoy, voy donde la dermatóloga y me saca 35, entonces, ¿cómo disminuyó mi riesgo con respecto al antes y después? Pero si yo tengo 40 lunares y uno de ellos es un melanoma, ¿cierto? O sea, son 39 benignos, pero un melanoma, que es un tema ya muy grave, ¿cómo cambia el riesgo de vida ahí? Son los mismos 40 lunares, pero el cambio de riesgo es absolutamente visible, notorio, y todo el mundo lo conoce. Entonces eso, ¿cómo aumenta, cómo disminuye el riesgo en el tiempo con respecto a los hallazgos que yo tengo, digamos, si yo voy y me quito los lunares, cómo cambia, si me quito de todos los 40 lunares, me quito 39 pero dejo el de melanoma, ¿cómo cambia el riesgo real de mi vida? Creo que cambia poco, ¿cierto? Pero si me quito solo uno, que es el maligno, y dejo los otros 39, el riesgo bajó impresionante. Entonces eso, ¿cómo mido eso en el tiempo también? Y de nuevo, no todas las vulnerabilidades, no todos los lunares tienen el mismo peso. Y una cosa común que hemos visto a nivel de gestión de vulnerabilidades es que se gestiona y se mide por número de vulnerabilidades cerradas. Que encontró Fluid 1000 vulnerabilidades y se cerraron 500, entonces vamos en la mitad de resolución. Eso realmente es poco exacto, es un poco incluso miope decir que todas las vulnerabilidades se van a medir por el número de vulnerabilidades reportadas, porque no todas las vulnerabilidades son iguales. Todas las vulnerabilidades tienen el mismo peso, la misma gravedad, el mismo riesgo de exposición al riesgo como tal. Entonces, de nuevo vamos a medir este tema. Y si no es el tema de cuántas vulnerabilidades para medir, entonces, ¿qué debemos medir? ¿Será que medimos por rango de criticidad de las vulnerabilidades? O sea, medimos cuántas críticas, cuántas medias y ese tipo de cosas. Vamos a ver que no es el enfoque más adecuado realmente. Es una presentación rara porque voy a responder primero la segunda pregunta de la exposición al riesgo y luego respondemos la primera. Entonces, para responder la segunda pregunta, primero exposición al riesgo, les voy a dar un poco de contexto. Creo que muchos conocemos, los que estamos en el mundo de seguridad, que cuando una vulnerabilidad se reporta, ya sea por un tercero o yo la encuentro de forma general en un CVE, tiene una calificación que comúnmente se utiliza de facto, el CVSS, que es el Common Vulnerability Scoring System. Eso es un estándar internacional
que muchas compañías en el mundo han adoptado para medir la severidad técnica de una vulnerabilidad. Entonces, básicamente, utiliza ciertas preguntas que yo cuando respondo esas preguntas me da un puntaje entre 0 y 10, con un dígito decimal, quiere decir que hay 101 posibles valores de CVSS, y se utiliza de nuevo para comparar severidades técnicas. Pero ojo que aquí hay un punto clave, una cosa es la severidad técnica de una vulnerabilidad y otra cosa es la exposición al riesgo que esa vulnerabilidad me genera. Son cosas diferentes. Entonces, digamos que CVSS como scoring técnico funciona muy bien, lo ha, digamos, demostrado de forma en el tiempo, porque muchas empresas lo han adaptado, funciona, el estándar, digamos, de medición técnica de nuevo es el CVSS, pero aquí empiezan a ocurrir unos temas graves o más bien unos problemas que tiene el estándar per se. Uno de los problemas es lo que hablábamos ahorita y es que la gente que utiliza CVSS o las compañías que utilizan CVSS para temas de análisis de riesgo es que miden un tema de cantidad de vulnerabilidades, pero acabamos de demostrar que no todas las vulnerabilidades son iguales. Yo no puedo decir que si tengo mis vulnerabilidades y soluciono con 500, la exposición de riesgo bajó la mitad, eso es absolutamente irracional. Y un tema creo que todo el mundo puede como identificarse con eso, es que una vulnerabilidad de severidad 10, que es la más crítica del score, no es lo mismo que tener 10 vulnerabilidades de severidad 1 en cuanto al riesgo. ¿Cierto? Eso es absolutamente irracional pensar en esa comparación incluso, ¿cierto? Porque una severidad 10 incluye que si hubo un compromiso completo de confidencialidad, integridad, disponibilidad, que no se necesita autenticación, que compromete sistemas adicionales, tiene un montón de temas que son muy graves. También una severidad 1 es un tema casi que de higiene, un tema de higiene de seguridad, entonces uno puede sumar 10 y decir que es lo mismo que una de 10, es un tema que no es real. Entonces, ahí viene el primer problema de CVSS. Entonces, vemos aquí como gráficamente el problema. No, 10 de vulnerabilidad de severidad 1 no es lo mismo que una vulnerabilidad de severidad 10. No tiene el mismo sentido a nivel de riesgo. Lo otro es que CVSS, digamos como parte del framework, provee como rangos para decir si una vulnerabilidad es baja, media, alta o crítica. Entonces, cuando pone esos rangos, como que el problema se agrava realmente, ¿cierto? Porque como que ya no tengo que hacer un análisis de riesgo y no 4. Ya no tengo que decir va a solucionar vulnerabilidades, sino que va a solucionar vulnerabilidades medias o altas o críticas, ¿cierto? Entonces, como que empieza ahí un tema adicional de complejidad de gestión de las vulnerabilidades. Lo otro es que a nivel de riesgo, por ejemplo, si yo tengo una vulnerabilidad de criticidad 9.9, ¿es solamente 10% más grave que una de criticidad 9? Yo creo que no. ¿Cierto? Como que a nivel de exposición al riesgo, una de 9.9 está muy cercana a 10 y una de 9 tiene un puntaje alto, pero no es solamente 10% más alto, es muchísimo más. Lo otro es el tema de la arbitrariedad de la segmentación, porque CVSS dice que de 0 a 3 es baja, de 3 a 9 es baja, de 4 a 6 es media, de 6 a 8 es alta y de 9 a no sé qué es crítica. Pero porque una de 8.9 es alta y una de 9 es crítica. Pues como cuál es el criterio ahí en que CVSS dice, es que aquí se corta realmente por un tema, ¿cierto? O sea, hay un análisis estadístico que demuestra un análisis de frecuencia que diga esto tiene que ser así, o es más porque el número es redondo, bonito, que lo ponen de esa forma. Entonces hay como una arbitrariedad en esa segmentación, no solo pone compleja la gestión de vulnerabilidades, sino que hace arbitrario también esa agrupación que se tiene ahí. Entonces esos problemas que tiene CVSS los solucionamos en Fluid con una cosa que llamamos CVSS-F, la F es por Fluid, en donde utilizamos el CVSS, que de nuevo es un score técnico válido que funciona y que de nuevo lo seguimos utilizando, pero lo ponemos en una función en donde se demuestra la naturaleza exponencial de la exposición al riesgo. El riesgo cuando se detecta en un sistema es exponencial, esa detección, y esto permite que para vulnerabilidades de severidad técnica muy alta, pues el valor de CVSS o la exposición de riesgo sea mucho mayor y viceversa, los que son de CVSS más bajito, pues tengan un nivel de exposición de riesgo menor. Entonces, el CVSS como fórmula o como parámetro, como mecanismo que nosotros utilizamos en Fluid Attacks para determinar exposición al riesgo de las empresas o de los sistemas, permite representar mejor, de nuevo, esta naturaleza exponencial de riesgo que se tiene y permite una comparación equivalente de vulnerabilidades, ¿cierto? Ya podemos decir, bueno, ¿cuántas vulnerabilidades de severidad tal son equivalentes a tal? Ya se puede hacer una comparación real y objetiva a nivel de riesgo.
también permite simplificar, ya no están esos rangos de medio, alto, bajo, no sé qué, crítico, eso ya no existe, sino que es un rango continuo de mucho más valores y eso hace que sea más simple la gestión de vulnerabilidades per se. Y el tema que más me gusta a mí personalmente de CBCSF es que permite agregar el riesgo, yo ya puedo sumar riesgo, ¿cierto? Porque, de nuevo, yo no puedo decir, es que tengo 10 vulnerabilidades de severidad 1, entonces equivale a una de 10. Entonces, ¿cuál es mi riesgo? ¿Es 10 vulnerabilidades de severidad 1, 10? No, ese no es, ¿cierto? En cambio, con CBCSF, como ya tengo una naturaleza exponencial, yo ya puedo agregar el nivel de riesgo con el número de vulnerabilidades detectadas en el sistema. Entonces, ya puedo realmente saber cuál es el nivel de riesgo total de una aplicación, de una API, de una compañía. La fórmula que nosotros proponemos es esta que está acá, en donde CBCSF es igual a P, que es la proporcionalidad. La proporcionalidad es un valor de negocio que cada compañía puede definir. Nosotros, por ejemplo, definimos que 4 vulnerabilidades de severidad 9 equivalen a una de severidad 10. Eso es un tema de negocio que se puede definir como cualquier valor. Y el rango es como el número de valores que queremos que ocurran en toda la escala de CBCS. A nivel gráfico, para que sea un poquito más claro cuáles son los posibles valores y la equivalencia de CBCSF, aquí tenemos que, por ejemplo, si comparamos una vulnerabilidad de criticidad 4, CBSS equivale a 64 vulnerabilidades de criticidad 1, haciendo la comparación con el CBCSF, ¿listo? Entonces ya no es como 4.1, entonces por lo tanto equivale a 4, no, equivale a 64. Ya tienen como un poco más racional esa comparación entre diferentes severidades. Y si lo ponemos en números extremos, podemos ver que una sola vulnerabilidad de criticidad 10 es equivalente en nivel de riesgo a 262.144 vulnerabilidades de criticidad 1. Si lo pongo en lunares es como una cosa muy rara, tener 200.000 lunares sería muy loco, pero a nivel de riesgo tiene sentido, ¿cierto? Como un solo lunar que sea maligno en mi cuerpo puede tener como la misma equivalencia de riesgo que tener 260.000 no malignos. Entonces, al final es como una forma un poco más acertada de ver la exposición de riesgo utilizando esta escala que es un poco más amplia de valores. Entonces, ya con CBCS solucionamos el segundo problema, que como les dije empezamos de atrás para adelante, es cómo puedo medir la exposición al riesgo del sistema. Y esta, por ejemplo, es una gráfica bonita. Esto es de alguno de nuestros clientes, en donde cada uno de los clientes que tienen acceso a esta plataforma se les mide el CBCSF y pueden ver en sus aplicaciones que tienen suscritas con nosotros cómo ha cambiado en el tiempo el nivel de exposición. Entonces este cliente, por ejemplo, empezó con el hacking continuo, con un CBCSF de 60, pero luego aumentó a 1300 por acá, llegó a un punto de 1645, pero empezó a hacer resoluciones de vulnerabilidades en donde estaban atacando seguramente vulnerabilidades que tenían un CBCSF muy alto, y aquí se empieza a ver la disminución de la exposición de riesgo de este cliente. Entonces es bien bacano como ver esta gráfica en el tiempo, porque realmente me está diciendo, tu trabajo de resolución de vulnerabilidad está siendo efectivo o no, y en esta medida está siendo efectivo. No, de nuevo, no decir, resolucioné la mitad de las 1000, entonces tengo la mitad del riesgo. No, con un tema más acotado como el CBCSF me permite ver esto. Y para solucionar el primer problema, otra vez de atrás para adelante, les voy a contar un poquito del experimento que hemos venido haciendo. Es un experimento que está en proceso todavía, llevamos más de 6 meses en este experimento, y lo que hicimos fue seleccionar un objetivo que fuera una aplicación vulnerable por defecto. Es una aplicación que se llama JuiceShop de OWASP, que es una aplicación que ya les voy a contar un poquito de las características de esto. Luego de esto, designamos a un hacker senior de nuestra compañía para hackear ese objetivo y encontrar el universo de todas las vulnerabilidades que tenía esa aplicación. Luego lanzamos escáneres automáticos de muchas casas del mundo muy conocidas que muchas compañías utilizan para hacer un análisis de vulnerabilidades a nivel automático con herramientas, y obtuvimos los resultados de lo que ya les voy a contar ahorita. Y también hicimos un muestreo haciendo un hacking manual de esta misma aplicación, pero con otro equipo diferente, como para hacer una comparación de, realmente cuánto es la tasa de exactitud del hacking manual versus herramientas de análisis automático de vulnerabilidades. Y pues finalmente comparar. Entonces, para el objetivo de evaluación de este experimento, nosotros elegimos, como les decía, JuiceShop, que es una aplicación de OWASP, que es una aplicación vulnerable por defecto.
que este tipo de aplicaciones son aplicaciones que se sabe que tienen vulnerabilidades, que las hacen con el objetivo de que uno pueda practicar, encontrar vulnerabilidades y explotar esas vulnerabilidades como tal. Y la escogimos también porque es una aplicación moderna, utiliza modelo vista controlador, es un single page application, está hecha en Node.js, utiliza una API REST, entonces como que tiene muchos parámetros de arquitectura moderna que nos pareció que era una de las aplicaciones más realistas y modernas que se podían utilizar para esto. A partir de esto, entonces lo que les contaba, escogimos un hacker senior de nuestra compañía para que hackeara esta aplicación por un par de meses y encontrara absolutamente todas las vulnerabilidades que podía encontrar ahí. Entonces aquí encontramos un total de 1.201 vulnerabilidades con un CVSSF de 461.499. Esta es la exposición de riesgo total de esta aplicación. Y con 101 categorías de vulnerabilidades como tal. Esto es como el universo de vulnerabilidades con el que vamos a hacer la comparación ahorita con el tema de los resultados. Ahora con el tipo de vulnerabilidades encontradas, hubo como 5 puntos en donde nos enfocamos, que era, bueno, 4 puntos realmente. Entonces la mayoría de ellas se encontraron a nivel de código fuente y si vemos la línea verde, es el nivel de exposición de riesgo. O sea, la mayoría de la exposición de riesgo se encontró también a nivel de código fuente. El siguiente rubro fue el tema del backend y después el tema de las dependencias como tal, el SSA. A nivel de autenticación, esta gráfica es importante porque muestra que el 73% de las vulnerabilidades encontradas por el hacker, de nuevo, la parte inicial de donde estaba encontrando el universo, se requería autenticación para poderlas, digamos, detectar y explotar, 73%. Pero si vemos a nivel de exposición de riesgo, estamos hablando casi del 90%, es decir, el 90% del riesgo total de esta aplicación estaba después de la autenticación. Entonces, digamos que esto es un tema importante porque no todas las herramientas, escáneres de seguridad automáticos tienen la capacidad de hacer un login, que es lo que ocurre comúnmente en aplicaciones reales, hacer un login de una autenticación. Con ese login ya digamos que tengo acceso a una superficie de ataque mayor y esto es lo que simuló esta aplicación, que después del login es donde realmente estaba la mayoría del riesgo que tenía la aplicación. Y digamos que ya como tal empezamos a lanzar las herramientas. Aquí obviamente enmascaramos los nombres pues como porque la idea de este experimento no es decir esta herramienta es mejor que esta, sino comparar las herramientas como un todo versus el hacking manual, ¿cierto? Que es como el pentesting manual que nosotros realizamos. Entonces básicamente aquí hay herramientas de renombre mundial que seguramente todos hemos escuchado, pero de nuevo como este no es el objetivo del experimento, pues los enmascaramos como para ser un poco más objetivos con el resultado. Pero aquí sí puse 2 cosas. Lo primero es manual pentesting para diferenciar como cuál es la parte que se hizo manual del experimento y escogimos como la mejor herramienta basado pues como en la exactitud que vamos a mirar más adelante y por eso la ponemos por acá para que podamos ver como cuál es la comparación entre la mejor herramienta de las 50 y pico que elegimos versus manual pentesting como tal. Les voy a mostrar un poquito entonces de los resultados. Antes de eso, digamos que para hablar un poquito de resultados y de exactitud, un poquito de teoría esa que es un poquito tediosa, pero creo que es importante para entender un tema de los resultados que vamos a ver ahorita. Y es que en teoría de la medición, específicamente medición de exactitud, se hablan de temas como falsos positivos, verdaderos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. ¿Cierto? Digamos que si nosotros ponemos que el cuadrado o el rectángulo que está acá es una aplicación y que los punticos rojos son las vulnerabilidades presentes en esta aplicación y el círculo que está en la mitad es el elemento de medición, el artefacto de medición, ya sea hacking o la herramienta X o Y. Aquí, por ejemplo, en este caso específico podemos ver que esta herramienta es poco precisa. Y se puede decir que es poco precisa de forma visual, incluso sin números ni nada, porque me está primero detectando varios falsos positivos, que es lo que tenemos acá, muchos falsos positivos, ¿cierto? Entonces me está diciendo muchas mentiras. Y fuera de eso, de los punticos rojos, que son vulnerabilidades reales que existen en mi sistema, no me está detectando otro montón. Entonces no solamente me está diciendo mentiras, sino que está omitiendo verdades también. Entonces es poco preciso este instrumento. Si yo quisiera un instrumento un poco más preciso, tendría que correr la bolita un poco para la izquierda. Entonces de esta forma, este instrumento ya es un poco más preciso porque trata de omitir los falsos positivos, en este caso detecta pocos falsos positivos,
y abarca más de los verdaderos positivos, que son estas bolitas rojas que están acá. Entonces vamos a ver que ahorita en la comparación todas las herramientas se mueven de alguna forma como si la pudiéramos ver visualmente, como que esa bolita se mueve no solamente de posición en el rectángulo, sino de apertura también, de diámetro. Porque digamos que una herramienta puede elegir como detectar poco, y detectar poco tiene una ventaja y es que detecta menos falsos positivos. Si la bolita es más chiquita de diámetro, pues detecta menos falsos positivos, pero también hay más omisiones. Pero hay herramientas que deciden detectar un montón de cosas, reportar un montón de cosas, entonces lo que hacen es abarcar un poco más de lo rojo, pero también abarcan mucho más de lo verde, o sea, me reportan mucho más mentiras. Entonces cada herramienta tenía como su implementación, su arquitectura, su modelo, su forma de dar resultados, y ya vamos a ver un poco sobre eso. Aquí, como vemos, a nivel de manual pentesting tuvimos un total de 878 true positives, es decir, que encontró esas bolitas rojas, 878 de las 1201 que estaban por allá en totales. Falsos negativos, es decir, cosas que no encontró, fueron 323, y no encontró falsos positivos, es decir, no me dijo mentiras el manual pentesting. Si vemos, la mejor herramienta tuvo una tasa de true positives, es decir, la bolita que detectó las partes rojas encontró 273 y dejó de encontrar 928. Y esta es la mejor herramienta de todas las que pudimos escanear. Y es la mejor pues porque básicamente tuvo pocos falsos positivos, que apenas fueron 3. Pero si vemos por aquí herramientas, por ejemplo la L tuvo solamente 53 true positives, es decir, solamente encontró 53 bolitas rojas, me omitió 1000 y pico, 1148 de esas bolitas rojas, y tuvo 322 falsos positivos, que fueron las bolitas verdes de la aplicación de allá. Pero por acá hay una, por ejemplo, la AE. Me dijo solamente 14 verdades de las 1000 y pico que habían, pero me dijo 4300 mentiras. Entonces esta herramienta, por ejemplo, si yo la utilizo como un desarrollador y yo la lanzo, tengo que decir que el 4, pues como que un montón de las cosas que me va a reportar son mentiras, ¿cierto? Entonces como que por eso es importante yo como desarrollador poder medir herramientas basadas en este tipo de parámetros. Aquí hay un par de columnas que es precision y recalque, yo les voy a explicar un poco sobre qué significan esto. Y estas columnas de acá, que es el CBCS, como la exposición al riesgo de lo que encontró. Por ejemplo, vemos que en manual pentesting encontró 420.000 de 440.000, o sea, mucho, bastante de lo que tenía que encontrar, y dejó de encontrar de exposición al riesgo 41.000 de CBCSF, ¿cierto? Entonces, como que estas columnas son importantes también para determinar no solo en cantidad, sino en exposición de al riesgo, cuántos fueron los temas que se encontraron y se dejaron de encontrar. Ahora vamos a ver un poco de la analítica de esto. Para el tema de analizar esto y poder darle como una referencia técnica al análisis de la exactitud, nosotros utilizamos, digamos que en análisis estadístico hay una framework que se llama F-Beta Score, que F-Beta Score se utiliza para medir sistemas o medir la exactitud de sistemas que prueban cosas, en este caso el hacking, por ejemplo. Y el F-Beta Score se nutre de dos parámetros, que es el precision y el recall. El precision básicamente es la medida o la proporción entre los true positives que la herramienta encontró versus los true positives y los false positives que detectó. Es decir, como que le da más relevancia, es decir, cuando yo tengo en la medición o cuando mi herramienta detecta muchos falsos positivos, la precisión va a bajar. Esa es como la naturaleza de la precisión. Y el recall es básicamente cuál es la proporción de todos los true positives que yo encontré versus todas las vulnerabilidades que existían ahí. Es decir, mientras más falsos negativos u omisiones yo tuve con la herramienta o con el pentesting, el recall va a ser mucho más castigado. Entonces, el F-Beta Score se nutre de estos dos parámetros, el precision y el recall. Aquí está la formulita. Y el subíndice más utilizado es el F1 Score. El F1 Score le da el mismo nivel digamos, de peso, tanto al precision como al recall, para poder determinar como una exactitud de forma balanceada sobre el sistema. Y uno, ¿cómo lee ese F1 Score? Entonces uno dice que si el F1 Score tuvo un parámetro o un valor de más del 80%, quiere decir que la precisión fue más o menos el 80%, quiere decir que el 80% de las predicciones positivas son correctas, ¿cierto? Como que tuve poco falsos positivos. Y el recall, con un F1 Score de más o menos el 80%, quiere decir que esta técnica o herramienta fue capaz de encontrar del 80% por lo menos de todas las cosas que existen en la aplicación. Y puntados por debajo del 50% por temas estadísticos, se dice que los puntados debajo del 50% pues básicamente son malos,
y que incluso adivinar de forma aleatoria sería mucho más preciso que un puntaje menor del 50%. Nosotros no solamente analizamos el F1 Score que le da balance a ambos temas, sino que analizamos el F0.5 Score que le da menos peso al recall, es decir, le da más peso al tema de la precisión, es decir, a los falsos positivos, a los falsos positivos cuando se reportan más, y el F2 Score le da más peso al recall, es decir, a los falsos negativos cuando se reportan más de estos. Aquí está pues como una tablita, obviamente pues como no va a entrar mucho en ese tema, pero digamos que en comparación vemos que el F1 Score del Manual Pentesting encontró más del 80% digamos que fue 84% preciso encontrando vulnerabilidades en el sistema. En cuanto a falsos positivos, que es el F0.5 Score, que es lo que más se castiga por el F0.5 Score, vemos que fue muy preciso, tuvo digamos una precisión alta porque tuvo bajos falsos positivos, y en el recall digamos que sí le fue un poquito más mal, 77%, porque omitió más vulnerabilidades, omitió muchas vulnerabilidades, alrededor de 300 vulnerabilidades se omitieron acá. Pero si lo comparamos con la mejor herramienta, vemos que la mejor herramienta tuvo un F1 Score de solamente el 36%, y lo que hablamos hace un momento, debajo del 50% ya es una medida mala. El F0.5 Score, digamos que dio en general buena, porque el número de falsos positivos detectados por esta herramienta fue muy bajo, pero la omisión fue alta. Entonces, por eso vemos que el F2 Score fue también muy bajito, el 26%. Aquí vemos un poco como gráficamente ya como una comparación en barras del F1 Score por herramienta. A nivel de exposición al riesgo también, digamos que se puede ver aquí un poco de cómo fue la comparación del Manual Pentesting con las herramientas en general. Vemos que gráficamente en proporciones mucho más. Esta gráfica me gusta mucho porque muestra un montón de variables acá. Entonces, por ejemplo, la ubicación de la gráfica, mientras más arriba a la derecha esté la bolita, quiere decir que tuvo mayor precisión y mayor recall, que es un buen parámetro. Y mientras más grande la bolita, es como más exposición de riesgo que se detectó por la técnica. Entonces, digamos que Manual Pentesting de nuevo se ve gráficamente que es la mejor opción para detectar y ser exactos en cuanto a detectar vulnerabilidades en un sistema o en una aplicación. Y por aquí la mejor herramienta, como ven, siempre está muy lejos, pues como del cuartil como deseado por acá. Aquí vemos ya comparaciones de F0.5 Score y F2 Score, que de nuevo el F0.5 Score le da menos pesos al recall y más a la precisión, es decir, castiga más los falsos positivos, y el F2 Recall castiga más los falsos negativos u omisiones que están acá. Digamos que si un desarrollador quisiera tomar una decisión por una aplicación, debería tomar una decisión basada en que le diga menos mentiras, ¿cierto? Yo como desarrollador, yo quiero que el reporte que me llegue de la aplicación sea verdad lo más posible, para yo no gastar tiempo reparando cosas que no están malas. Pero si yo soy un gerente, un CEO que tiene que ver con temas de riesgo organizacional, yo tengo que priorizar la elección de las herramientas basadas en el recall, porque yo quiero que toda la exposición de riesgo real de mi aplicación en mi sistema esté detectado, y con eso yo puedo, digamos, tomar decisiones gerenciales al respecto. Aquí vemos de nuevo pues comparaciones a nivel ya de exposición del riesgo que tenemos con el CBCSF. Pero digamos que todos sabemos que a nivel de Manual Pentesting el gran problema de Manual Pentesting es el tiempo de ejecución. Entonces, a nivel digamos de ejecución, la herramienta más lenta se demoró 100 veces menos tiempo que el Manual Pentesting, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, el Manual Pentesting provee mucha exactitud en cuanto a detección de vulnerabilidades reales en el sistema y no decir mentiras, pero la ejecución digamos, de ese proceso como tal es obviamente 100 veces mayor a una herramienta la más lenta que se pueda tener en el mercado. Entonces siempre hay un trade-off, siempre hay un tema como de elegir si yo quiero exactitud o si yo quiero rapidez, y si yo quiero rapidez, ¿qué tanto puedo renunciar a la precisión que estoy obteniendo con un Manual Pentesting como tal? Ya digamos que para concluir la charla vemos que la intervención manual, es decir, el hacking manual de aplicaciones es necesario para obtener una exactitud alta en el hacking. Hay un tema importante, es que el 74.8% de las vulnerabilidades total del sistema solamente fueron detectadas por Manual Pentesting, es decir, ninguna de las 50 y pico de las herramientas que encontramos, que utilizamos acá, fueron capaces de detectar este 74% de vulnerabilidades que tenía la aplicación. La mejor herramienta
en el análisis que hicimos, solamente fue capaz de detectar el 36%, o fue 36% exacta en cuanto a detección de vulnerabilidades, y a nivel de exposición del riesgo, que realmente es donde está el tema más importante, la mejor herramienta solo pudo detectar el 8.8% de la exposición de riesgo real que tenía la aplicación, mientras que el pentesting manual detectó el 91.1% de la exposición de riesgo. Entonces, de nuevo, esto reafirma que si yo quiero estar tranquilo con que mi aplicación, mi sistema, mi compañía no esté expuesta al riesgo, al menos conocer esa exposición de riesgo, el hacking manual es la herramienta que se necesita para tomar esta decisión. Esto es un experimento de nuevo en camino. Nosotros estamos en este momento ya utilizando otro tipo de targets para hacer la evaluación con otro tipo de herramientas. Seguramente va a haber una versión 2 de este resultado que eventualmente se las estamos mostrando. Entonces, muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Ya les dejo el QR para que califiquen la charla y mis datos por si quieren hablar de esto y otros temas de seguridad. Muchas gracias.